Muchachos, bienvenidos. Hoy vamos a trabajar lo que es cómo es la conversión de biomasa en energía eléctrica. Mi nombre es Leder Gaitán de Electricidad Electrónica. Bienvenidos. Entonces, nuestro objetivo de hoy es analizar el funcionamiento de la generación de energía eléctrica a partir de algo que se llama la biomasa. La biomasa es de las energías más utilizadas desde nuestra historia de la humanidad. Lo que pasa es que cuando ya llegaron los combustibles fósiles, esta biomasa simplemente fue desplazada por allá a un décimo lugar. Y es lo que estamos utilizando, los combustibles fósiles, pero ya estamos volviendo otra vez a la biomasa gracias a que las reservas fósiles se están agotando. Entonces, la biomasa es toda materia orgánica que nosotros podamos utilizar en forma de energía, ya sea para calentar, ya sea para en forma de gas o en forma de combustible. En estos momentos los materiales más utilizados son el maíz y los estiércoles de los seres vivos, como estiércol de los cerdos, estiércol del ganado. El ciclo de la biomasa es como todo ciclo útil. Básicamente nosotros tenemos acá, pero no hago tanto estorbo aquí. Entonces nosotros sabemos que todo ciclo comienza desde el sol. El sol nos va a dar, no es el que nos provee a nosotros de la energía necesaria para poder realizar nuestro trabajo, sobre todo en las plantas. Simplemente el sol, con ese ciclo de radiación que llega, ellos hacen el proceso, crean su clorofila, crean su alimento, la planta crece y nosotros la podemos utilizar, por ejemplo, para la leña, para hacer la alimentación más que todo en las fincas. La podemos utilizar para hacer combustibles, la podemos utilizar en forma de gas. Y así sucesivamente lo que nosotros vamos utilizando para nuestras labores diarias. Pero todo comienza desde el sol. Entre los tres grandes grupos que tenemos nosotros de la biomasa, tenemos la biomasa natural. ¿Cuál es la biomasa natural? Simplemente cuando los elementos de la naturaleza siguen su vida, su ciclo útil de vida. Por ejemplo, el árbol que se cae, el árbol se pudre y esos mismos microorganismos que se van generando por esa pudrición sirven como abono. Entonces, muchas veces en el caso de las matas de plátano, cuando nosotros las cortamos, nosotros las picamos bien, creamos un abono y ese abono nosotros lo esparcimos por el café, por ejemplo. Ese es una biomasa natural, no tiene ningún cambio ni nosotros afectamos su ciclo de vida, simplemente dejamos que en el momento que sea aprovechado orgánicamente lo podemos utilizar. El otro que vamos a mirar acá es la biomasa residual. Esta biomasa residual que nosotros tenemos acá simplemente son como, digamos, como las basuras que se recogen en las grandes ciudades, y estas basuras simplemente yo las utilizo para quemar y cocer mis alimentos. Por ejemplo, la madera la puedo utilizar para generar carbón o en los procesos de los biodigestores yo la puedo utilizar para crear gas. Entonces esos son los residuos. Ya ahora se están tratando, están viniendo grandes empresas aquí a Colombia, van a llegar aquí al Quindío para coger esta basura, tratarla y generar energía eléctrica y venderla al usuario del común. Entre la conversión de biomasa yo tengo varios elementos. Por ejemplo, aquí yo tengo lo que es el elemento químico. ¿Qué quiere decir? Que yo para la descomposición y crear esa energía yo utilizo sustancias químicas que me ayuden a hacer esto. Entonces, por ejemplo, yo puedo mezclar un biocombustible mezclado con, cuando yo cojo el estiércol del ganado, ese estiércol suelta un líquido, ese líquido es el combustible, yo lo uno con esos dos y puedo crear más temperatura para poder yo mover, digamos, los generadores eléctricos en el caso de la electricidad. Entonces cojo un químico y lo utilizo con el combustible biológico
para crear más energía. El otro método es por combustión. ¿Qué es la combustión? Simplemente yo tengo en un depósito yo voy a guardar gran cantidades de gas, y ese gas es el que yo utilizo, digamos, como gas domiciliario. Lo utilizo para hacer de comer, lo utilizo para hacer secado por ejemplo, se utiliza mucho para el secado de café en los silos. Yo lo mezclo con el cisco y mezclo este gas, y eso es una bomba de calor en la tenaz. Llegan a las turbinas, y las turbinas lo único que hacen es coger ese aire caliente y enviarlo hacia las bodegas del café para hacer el secado. En el caso pues del café y muchas otras aplicaciones. Otro proceso es que yo cojo la biomasa, como dice aquí el texto, yo cojo esta biomasa, y esa biomasa yo la quemo para producir ciertos elementos químicos que yo los puedo utilizar para cualquier proceso, ¿cierto? Entonces aquí, por ejemplo, tenemos el hidrógeno, tenemos óxidos y tenemos los hidrocarburos. En el caso, por ejemplo, un caso de esto es el etanol ecológico, que es el combustible que está reemplazando la gasolina. Es muy importante que cuando nosotros vamos a hablar de la gasificación, es que aquí debemos de nosotros tener temperaturas muy altas, entre 700 y 1500 grados centígrados se debe ver acá, temperaturas para que yo pueda hacer una muy buena descomposición de todos estos elementos que yo voy a utilizar para sacar energía de esa biomasa y utilizarla en lo que yo la tengo que utilizar. Entonces tenemos que trabajar entre 500 y 1500 grados centígrados, y por lo general para yo poder mover una turbina tengo que estar entre 500 y 1000 grados centígrados. Cuando hablamos de la combustión, es simplemente que yo, aparte del combustible tradicional que tengo, necesito utilizar el combustible que he generado con la biomasa. Ya en la aplicación, por ejemplo, el maíz tiene gran energía en cantidades de calor. Entonces el maíz le hacen un tratamiento y lo unen, digamos, cuando yo utilizo el estiércol del ganado o el estiércol de los cerdos, ellos sueltan un líquido. Es un proceso, y aparte queda el gas y aparte queda el líquido. Ese líquido es un combustible muy bueno. Lo mezclan con el maíz y eso se obtiene temperaturas más de 1000 grados. O sea que ese es muy bueno. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a reducir, digamos, que yo tengo un proceso de secado de gasolina. Entonces yo voy a reducir el uso de gasolina porque voy a entrar con mi biocombustible a generar ese proceso. Entonces simplemente reduzco gasolina porque estoy utilizando biocombustible, y ahí todos sabemos cuáles son las ventajas que vamos a obtener a utilizar este método. El otro método son los métodos químicos. ¿Qué quiere decir? Yo tengo aquí mi elemento generado por biomasa, llámese gas, llámese la parte de combustible líquido, pero yo necesito crearle otra sustancia química para que él me coja mucha más fuerza y poder generar el calor que yo necesito. Digamos que si yo voy a utilizar este líquido de la biomasa, él me puede llegar hasta los 400 grados centígrados, pero yo necesito llegar a los 500, entonces yo necesito echarle otro químico más que me ayude a elevar esa temperatura en el punto que yo le estoy haciendo la combustión. Entonces, por eso se llama la generación de bloquímicos, que es la combinación de un químico con el biocombustible que yo he generado. Esta fermentación alcohólica ya es muy utilizada porque ya lo tienen las grandes industrias. Por ejemplo, en el Cauca, cuando están utilizando la caña que ustedes hacen, ya han leído, porque ustedes son muy curiosos, que han hecho combustible a base de la caña y crean algo que llama un combustible ecológico. Entonces, aquí ellos primero tienen que hacer una fermentación, y de esa fermentación y los procesos químicos que ellos hacen, pues vamos a obtener este combustible que ya lo están vendiendo, ya lo están comercializando, y es más rendidor que la gasolina y menos dañino para el carro, y sobre todo menos dañino para la naturaleza. Sino que por razones obvias, ustedes saben por qué este producto no se puede llegar a masificar.
El otro elemento que tenemos acá se llama el biogás. El biogás simplemente ¿qué es? Que en un compartimiento sellado, ojalá al vacío, van a colocar, digamos, un ejemplo, el estiércol del marrano, el estiércol del ganado, y le echan unas microbacterias que van a hacer la descomposición y ahí va a salir, se va a producir un gas. Entonces, por ejemplo, acá está el compartimento dentro de ese cilindro que ustedes ven ahí. Acá, este cilindro que ustedes están viendo ahí, simplemente dentro de ese cilindro hay gas. Y ese gas yo lo utilizo así como yo utilizo el gas natural. Por ejemplo, en Córdoba tenemos ya 2 plantas de estos productos donde ellos ya no compran gas y simplemente ellos cocinan con este gas y es mucho más ecológico y claro, pues en el costo, en el bolsillo se les rebaja mucho porque no van a estar comprando pipas de gas ni van a estar desforestando, cocinando con la madera. Y por ende, nosotros sabemos que el humo de la madera es muy beneficioso para la parte respiratoria del ser humano. Eso es como si fumáramos no sé cuántas cajetillas de cigarrillo en el día. Entonces, muchachos, este es el producto que nosotros también vamos a utilizar para la generación de energía eléctrica, las pequeñas generadoras de energía eléctrica. Este va a ser el negocio que viene ya para dentro de unos años. Así que vamos entrando en esa mecánica. ¿Para ganar qué? Platica, que es lo que estamos buscando con... Nosotros ya sabemos cómo funcionan las termoeléctricas, que simplemente es un serpentín donde pasa agua, pero ese serpentín yo por debajo lo tengo que calentar para convertir esa agua en estado líquido a estado gaseoso. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Pues simplemente con el sistema de biomasas voy a utilizar el gas para hacer una gran caldera que me pueda calentar el agua y esa agua se va a generar un chorro a vapor lo suficientemente fuerte que me pueda hacer mover una turbina. Entonces, como conclusión, ya sabemos que tenemos el biodiesel, el biocombustible, que es como el etanol, que ya los tenemos en las grandes bombas, ya hay cadenas de también tenemos el diésel que está reemplazando el ACPM también y ya es muy bueno, rinde mucho. Y ya vamos a entrar en lo que es la producción de la energía eléctrica, cómo es que vamos a utilizar este combustible en la parte de energía eléctrica o lo que nosotros conocemos como las termoeléctricas. Entonces, para eso tenemos que hablar de algo que se llama una central de biomasa, que es la que produce energía eléctrica a partir de la utilización de unos recursos naturales que son tratados. Y podemos utilizar el líquido que sale de estos recursos o el gas que sale de estos recursos. Entonces, ¿cuál es la idea? Simplemente aquí nosotros tenemos un depósito de agua y aquí tenemos nosotros una fuente de calor. Bueno, entonces nosotros aquí tenemos una fuente de agua, aquí tenemos nosotros una fuente de calor. ¿Qué quiere decir con este depósito de agua? Debe ser calentado de cualquier manera. De cualquier manera yo debo de calentar este depósito de agua. Entonces, simplemente aquí por debajo yo hago llegar el gas acá. Que llegue este gas, yo lo caliento, prendo una gran caldera que hay. Esa caldera me calienta el agua y como es el vapor sube por esas tuberías. Por estas tuberías acá, como lo pueden ustedes apreciar, y llega aquí a este generador. Mire, ustedes ven que él hace como un movimiento cuando llega. ¿Sí ven? Este movimiento es una turbina que cuando él pega, simplemente la empuja los álabes, los hace mover y hace pues ya mover el generador. Y ya sabemos ahí para allá qué es lo que pasa cuando llegan al generador y se va, se distribuye. Así es como trabaja una central de biomasa. ¿Cuál es el secreto? El secreto es que simplemente acá vamos a calentar el agua con el gas generado o con el combustible generado a partir del proceso de estos elementos naturales. Más que todo se está utilizando es los residuos del estiércol del ganado o del cerdo. Y no sobra decir que hay que tener mucho cuidado en no tener el equilibrio. ¿Por qué? Porque si yo
produzco más combustible del que puedo gastar, entonces ese espacio que está ahí se puede saturar y en algún momento se puede estallar. Y si yo necesito consumir más de lo que puedo generar, puedo llegar a la deforestación o puedo llegar al desequilibrio en la naturaleza. Y ustedes saben que cuando hay desequilibrio en la naturaleza, entonces muy posiblemente hay catástrofes. Lo importante es que nosotros sabemos que debemos de tener un cuidado por el medio ambiente. Ese tipo de combustible de biomasa, siendo bien utilizado, no va a llegar al calentamiento global o a acabar con la capa de ozono o a generar más químicos de los que nosotros estamos previniendo generar, y no vamos a hacer algo que se llama algo autosostenible y una energía alternativa que no ataque al medio ambiente. Muchas gracias por la atención. Recuerden que ustedes son los mejores.